Después de que el licenciado en Relaciones Internacionales Brian Acuña Obando dijera que este es el mejor programa de la radio mundial, no podíamos hacer menos que mejorarlo, y lo vamos a mejorar teniéndolo cada lunes como columnista. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, hola a todos los oyentes, un placer como siempre estar por acá en la radio. Bien, vamos a tenerte los lunes y vamos a aprovechar cada uno de los minutos que tenemos para escucharte. Por supuesto que hace bastante tiempo y todavía mucho antes de la guerra, pero Gaza es un tema y parece un tema cada vez más difícil de resolver. Sí, bueno, lo último que se supo, ¿verdad? Que es la noticia del día, tiene que ver con la ampliación de la operación militar sobre la Franja de Gaza, que posiblemente ya, pues no sea una noticia tan fresca, ¿verdad? Es una noticia sí reciente, pero ya teníamos, digamos, esto en claro. Hay que entender varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, que ya Gaza por sí misma desde hace bastante rato se le habían, digamos, creado zonas, digamos, de control, zonas en las cuales Israel podía, digamos, impedir de alguna forma que se hagan incursiones hacia territorio israelí, ¿verdad? Me estoy refiriendo obviamente desde el inicio de la guerra y siempre se mencionan, digamos, regiones específicas importantes como, por ejemplo, la zona del corredor de Netzarim, o se habla, por ejemplo, de la frontera con Rafah, etcétera. Lo cierto del caso es que esta operación viene a tratar de complementar lo que desde hace meses se ha intentado, que es terminar de asfixiar completamente a Hamas, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Obviamente, por un lado es enviar el mensaje de que jamás no será un interlocutor en un eventual gobierno palestino en la Franja de Gaza, y también obviamente una de las, digamos, presiones a corto plazo es evitar de que jamás siga utilizando la ayuda humanitaria como una moneda de cambio para que la población palestina de Gaza siga sometido a sus propios intereses, ¿verdad? Eso es un tema súper importante. Creo que el tema del ingreso a la ayuda humanitaria ha sido uno de los que más se ha repetido a lo largo de las últimas semanas, porque evidentemente desde marzo se ha suspendido la entrega de ayuda humanitaria y se suponía que con los suministros existentes hasta ese momento, en una, digamos, ecuación normal, digamos, aquí hay toda una explicación de cuántas son las calorías mínimas que requieren las personas, etcétera. Se hablaba de que la duración teórica de los suministros aguantaban únicamente por un plazo de 24 días, ¿verdad? Ya tenemos cerca de 2 meses que la situación está, digamos, diferente a lo que teníamos antes del alto al fuego. Se habla de por lo menos 116,000 toneladas de ayuda humanitaria que no se ha podido ingresar a la Franja de Gaza debido a factores de seguridad y a factores de infraestructura. La idea de Israel es evidentemente decapitar, digamos, de alguna forma este control de la ayuda humanitaria por parte de Hamas hacia la Franja de Gaza y tratar de buscar una alternativa para que Hamas deje de ser, digamos, quien lo siga garantizando. Obviamente hay muchas presiones a nivel internacional, principalmente de los medios de comunicación, y obviamente uno de esos medios que más se ha hecho eco del asunto es la cadena internacional Al Jazeera, que ha sido replicada, ¿verdad?, por cadenas internacionales occidentales que utilizan exactamente el mismo discurso, pero se nota a leguas de dónde es que están tomando la información inicial. Sí, estoy pensando en Al Jazeera es Qatar, y Qatar es el principal suministro de dinero para los terroristas. Por alguna razón la gente debe pensar que Qatar es un actor neutral que está tratando de llegar a un acuerdo. En realidad no hubiese habido jamás sin Qatar, tampoco hubiese habido dinero de Qatar para jamás sin Israel, que ese es otro de los temas a considerar, que de alguna manera y durante mucho tiempo Israel fue el vehículo de ese dinero que fue consolidando el poder de Hamás en Gaza. Ahora te quería preguntar, porque vos conocés mucho de historia, hay algo que aprender. Evidentemente el combate de un grupo terrorista, de una guerrilla, es complejo. Israel en año y medio plus no ha podido y no le va a ser sencillo
desarticular a Hamás. Y lo pienso en función de que siempre nos vanagloriamos de que Israel es la única democracia del Oriente Medio. Ahora, si esta gente va a votar a Hamás. Sí, creo que acá, bueno, de las cosas que has dicho, hay dos elementos que nosotros debemos, digamos, hacer una autocrítica. En primer lugar, y que creo que ya en algún momento otros analistas, incluyendo varios, digamos, que hablan en la radio, han dicho de que en algún momento se pensaba que facilitarle la vida económicamente a Gaza a través de Hamas podría impedir que eventualmente ocurriera un desastre como el que se dio el 7 de octubre, y que lo único que íbamos a tener eran escaramuzas como las que se venían, digamos, desarrollando cada cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Nos habíamos acostumbrado, ya se había convertido en parte del paisaje, casi que en una estación climatológica nueva, ¿verdad? El proceso de envío de misiles o intentos de ataques contra Israel ya lo habíamos convertido en parte del paisaje. No nos habríamos imaginado un 7 de octubre con las características que tuvo este 7 de octubre, por más, digamos, servicios de inteligencia que exista. Una vez que te acostumbras a la dinámica de un paisaje, obviamente llega un punto en el cual lo dejas pasar y lo dejas hacer, ¿verdad? Israel contempló en algún momento que facilitar económicamente la vida de los palestinos de Gaza podía eventualmente desradicalizarlos. Y creo que estuvimos muy alejados de esto porque, y esto es súper curioso, porque Israel tiene muy claro el barrio en el cual se desarrolla, tiene muy claro el vecindario y la gente con la que tiene que tratar, pero de alguna forma se relajaron un poco y se olvidaron de que la posición de Hamas cercana a los hermanos musulmanes no es la tradicional, es una posición completamente radical, una posición en la cual los pensadores que sigue Hamas son los más radicales dentro de este concepto. Y la otra parte que has mencionado, relacionado con el tema no solo de la democracia, sino incluso de la estabilidad y del conflicto, es que obviamente estamos frente a un escenario de conflicto completamente distinto. O sea, estamos frente al complejísimo esquema de guerras urbanas, de guerras también irregulares, con normas que se supone deberían de regular la guerra. Sin embargo, llevan, digamos, a tener que incumplir todos los parámetros de la guerra desde, digamos, todos los actores participantes, incluyendo un actor tan importante como un Estado como lo es Israel. Y esto tiene que llevar a plantear nuevas estrategias. Una de estas estrategias, que es la que Israel está implementando, que no es nueva tampoco, es la técnica del estrangulamiento, que es lo que está, digamos, asociando o intentando Israel con respecto a Hamas, que ya, digamos, se ha repetido en otros conflictos también, digamos, con actores no estatales, como fue, por ejemplo, el sitio de Homs por parte del gobierno de Rusia junto con Irán y en Siria, ¿verdad? Propiamente, donde, digamos, utilizaron el hambre como un arma de guerra y se impidió en algún momento también el ingreso de ayuda humanitaria para presionar y para doblegar de alguna forma. Y un ejemplo clarísimo... Pero te freno ahí, perdonadme claro. Un segundo, porque para mí es importante. Brian, todo el dinero que ha llegado de Qatar y de la Unión Europea y de Estados Unidos y de todos sus hermanos se ha convertido en túneles y en misiles. Israel no tiene por qué ocuparse de alimentar a la gente en Gaza si lo que sobraba en Gaza era dinero. Sí, yo en esa parte comprendo, digamos, la posición. Evidentemente, por estar en una situación militar, hay, digamos, desde las normas internacionales, ahí no lo voy a poner desde si es o no es lo que corresponde, digamos. Si un enemigo me está atacando, lo evidente es que yo a mi enemigo ni el agua, ¿verdad? Pero por el otro lado, hay que entender que desde un punto de vista humanitario siempre hay que mantener, digamos, abiertos corredores humanitarios, que además es uno de los elementos que se han mantenido cerrados hasta este momento, o se han mantenido muy regulados, que conocemos dos que han sido los más clásicos, Kerem Shalom y Eretz, ¿verdad? Que son los Está dos bien, corredores. Pero el punto que para mí, me encanta que vos lo veas desde el lugar legal, digamos, porque la guerra tiene reglas. Parece que no, pero las reglas tienen guerra.
las guerras tienen reglas, pero en el punto este estás peleando contra un grupo terrorista que no tiene reglas. O sea, hay una desigualdad. ¿Viste cuando se habla de lo desproporcionado? Bueno, una de las desproporciones que tiene esta guerra es que por un lado hay un Estado que se supone tiene que atenerse a reglas internacionales, y por otro lado hay un grupo terrorista que no tiene ninguna regla, porque si no, no existirían los rehenes y no existiría la imposibilidad de que, por ejemplo, la Cruz Roja verifique sus estados de salud o que ellos hayan recibido los medicamentos o alimentos necesarios para sobrevivir. O sea, evidentemente es una guerra absolutamente desproporcionada, especialmente porque uno de los factores no tiene ninguna obligación para con la humanidad. Ahora, lo que yo decía es esto: ¿cuándo se terminaría la guerra? ¿Quién tiene la llave para terminar la crisis humanitaria? ¿Israel o Hamás? Porque Israel puede abrir los canales de ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria es secuestrada por Hamás, Hamás la administra de tal manera de seguir ejerciendo el poder, incluso sabemos que hasta han vendido con sobreprecios la ayuda que el mundo les ha mandado. Israel eso no lo puede controlar. En cambio, Hamás sí tiene el control tranquilamente, depone las armas, se retira, termina la guerra, entra el alimento. O sea, la llave para terminar la guerra en un minuto no la tiene Israel. Sí, la respuesta es clara en este sentido hasta cierto punto. A ver. Digamos, desde el punto de vista material, completamente de acuerdo. Si Hamás depone las armas, que es uno de los aspectos que no quieren hacer, que es la deposición de armas, porque es lo que se le exige. No solo se le exige la rendición total, sino la deposición de armas, que incluso lo ha pedido en algunos momentos Fatah, bueno, la Autoridad Nacional Palestina bajo el control de Fatah. Pero desde el punto de vista ideológico, jamás va a seguir ahí presente. Y ese es un grave problema y un elemento que nos va a seguir manteniendo un conflicto de bajas proporciones a un larguísimo plazo. Mientras no se pueda, es decir, lo que estamos aquí planteando son dos cosas: el acuerdo definitivo que pueda llevar a una fase definitiva es a muy largo plazo porque incluye factores completamente ideológicos, y ante esto evidentemente no tengo una respuesta clara en estos momentos, y creo que es completamente válido porque un conflicto que ha variado tanto con el tiempo es muy difícil dar una respuesta única. Pero por el otro lado, el conflicto a corto plazo habla de una deposición de armas por parte de Hamás y un control de otro tipo de fuerza, que es ahí donde se vuelve a fortalecer la idea de que quienes tienen que tomar el control de la Franja de Gaza son otros grupos políticos. Algunos hablan, por ejemplo, los clanes familiares más importantes, porque también hay clanes familiares dentro de la estructura palestina que están involucrados en crimen organizado, y esto es también súper complejo. Pero lo cierto del caso es que Hamás, digamos, tiene la llave inmediata para detener lo que ocurre en estos momentos. El problema está, si queremos que esto se detenga solamente en este momento, o si requerimos de alguna forma buscar ya una solución integral que ponga, digamos, fin de una vez por todas, por lo menos, a este capítulo tan negro que ha sido Hamás en los últimos 20 años. Que si nos fuéramos a ese otro enfoque, evidentemente necesitamos una reestructuración desde el punto de vista ideológico, pero también una reestructuración desde el punto de vista político. Es decir, que no puede ser Hamás y no puede ser la actual Autoridad Nacional Palestina la que tome el control de la Franja de Gaza, sino que por el contrario se requeriría de un control internacional, digamos, obviamente moderado, que empiece, digamos, a hacer una transformación y un cambio de chip por completo desde el punto de vista ideológico, que esta es la parte más complicada, pero creo que, digamos, de lo inmediato a lo absoluto, creo que en estos momentos lo importante es lo que Israel está haciendo, digamos, para tomar control de la Franja de Gaza en alguna forma y evitar de que Hamás siga siendo quien controle, digamos, los destinos de Gaza. La segunda parte de esta operación tiene que incluir por parte de Israel sí o sí las conversaciones con aquellos grupos de palestinos que incluso se han levantado en contra de Hamás, que ojo, que muchos de estos también celebraron el 7 de octubre, pero esto no quiere decir que de alguna manera en estos momentos no estén dispuestos a darle un golpe en la mesa a Hamás, a sacarlo de la ecuación, y a partir de ese vacío, de ese cisma que existe ahí, poder buscar algo para solucionar lo inmediato y a partir de ahí empezar a hablar de lo absoluto. Por eso
siento que Israel quiere apresurar, digamos, yo lo estoy viendo desde un punto de vista estratégico, obviamente desde un punto de vista político podríamos entrar en otras apreciaciones, pero desde un punto de vista estratégico, la intención de Israel es hacerlo lo más rápido posible antes de que incluso calienten más algunos de los otros frentes que tiene ahí, digamos, en otras partes, y además buscando socavar lo antes posible el control que tiene Hamas dentro de la franja para eventualmente poder reactivar cosas como la ayuda humanitaria y otros elementos que son los que, digamos, a la postre le dan presión a Israel. Yo sé que a Israel importa poco la presión que se le pueda dar desde el punto de vista de la ocupación, digamos, de un territorio, de la presencia militar dentro de Gaza. Yo sé que eso, digamos, les pasa flojo, pero estoy completamente seguro de que no les pasa flojo, de que se les esté acusando, digamos, de estar matando de hambre a una población, y estoy seguro que es a partir de ese elemento que se ha apresurado, digamos, la intención de ocupar Gaza para poder estrangular completamente las intenciones que tenga Hamas dentro de la infraestructura política y demás del enclave en este caso. La última, porque es importante, todavía no hemos mencionado a los secuestrados. Y los secuestrados son uno de los elementos que Hamas sostiene, justamente porque es un impedimento muy importante a nivel, digamos, a nivel militar, para que Israel pueda avanzar en una fase que igual y Netanyahu dice estamos en la víspera de una gran operación militar. Pero claro, esa gran operación militar sigue teniendo como dificultad que todavía hay 59 entre vivos y muertos secuestrados en Gaza. ¿Por qué razón jamás llegaría a un acuerdo y devolvería los 59 vivos o muertos, sabiendo que eso dejaría sin ninguna carta a la hora de negociar a su permanencia o su salida? Creo que en ese sentido lo podemos ver también desde varios enfoques. El primero sería, digamos, lo que intentaron, que era negociar la devolución de los 59, ya fuera vivos o muertos, con la intención de que Israel saliera por completo de la franja de Gaza. Si vemos, es exactamente la misma tónica, ¿verdad? Lo que ellos quieren evitar es que Israel entre totalmente en Gaza y que los asfixie como lo van a hacer. Y por el otro lado también es querer probar nuevamente el punto de que cada vez que ellos necesiten poner a Israel de cabeza, van a seguir intentando secuestrar israelíes, ¿verdad? Ya lo hicieron varias veces, lo hemos visto desde el 2006, lo hemos visto, digamos, en los últimos 20 años, para hacer, digamos, un plazo más corto, hemos visto de que ellos han utilizado esta carta de una manera muy reincidente, y creo que el mayor éxito que han tenido, obviamente entre comillas, de este tipo de operaciones fue el 7 de octubre. Entonces ellos siguen manteniendo el punto, mientras obviamente, digamos, para consumo interno y porque realmente ese es uno de los intereses principales, Israel tiene que garantizar el retorno de estos 59 secuestrados digamos, a Israel para que no se quede ninguno atrás, ¿verdad? Como siempre se termina diciendo, pero por el otro lado tiene que destacar por encima de eso de que su principal objetivo en estos momentos es la aniquilación total de Hamas, digamos, desde el punto de vista político. Por eso es que hemos visto que le han hecho más ruido al tema del golpe militar que se le viene a Hamas que el tema de los rehenes. No es que los rehenes no sean importantes, es que durante todos estos meses han utilizado los rehenes como jamás lo han necesitado. Es decir, como la moneda de cambio que al final de cuentas ellos querían utilizar. Entonces, en estos momentos necesitan cambiar un poco la narrativa para que Hamas sienta un poquito de temor de que Israel está dispuesto a lo que sea con tal de que de una vez por todas ellos dejen de tener control en la franja de Gaza y dejen también de alguna forma de controlar no solo lo que ocurre del lado de Gaza, sino que incluso controlar la vida de los israelíes que viven al otro lado de la frontera, que es uno de esos grandes riesgos que a lo largo de estos últimos 20 años jamás ha logrado, digamos, desarrollar y que ha puesto, digamos, en peligro la estabilidad incluso de algunas zonas importantes del país. Bien, temazo, por supuesto que no se termina aquí, ni lo terminaremos nosotros aquí. Yo no voy a indicarte los temas para la semana próxima, pero evidentemente en este fin de semana sucedió algo que seguramente
te va a llevar a vos también al análisis y que en algún momento deberemos tocar, que es el problema de los hutíes, del Yemen y de Irán, porque este fin de semana un misil, el número 27 de 26 interceptados, uno no se pudo interceptar y pegó al lado del aeropuerto, lo cual podría, aun cuando no hubo daños ni muertos ni heridos, podría, por ejemplo, significar que las líneas aéreas dejaran de volar a Israel por un tema de seguridad, y eso también aislaría a Israel. Ya ha sucedido en plena guerra y estaba empezando muy de a poco a normalizarse. Lo vamos viendo en la semana, pero seguramente Yemen e Irán son uno de los temas que esta semana van a aparecer en las noticias. Así es, vamos a ver cómo transcurre. Creo que ahí está, digamos, empezando a cuadrarse un escenario un poco diferente de lo que estamos habituados, ¿verdad? Yo creo que no es la gran tragedia, digamos, hasta cierto punto que falle el sistema una vez. Por suerte no hubo muertos, pero esto nos demuestra de que definitivamente Israel tiene claro de que cualquier ataque contra su integridad puede ser un ataque nefasto, y por lo tanto van a tomar las medidas del caso. Creo que también están tratando de sacar un poco la atención de lo que ocurre, digamos, en algunas zonas de Irán o en el tema iraní, enfocándolo en Yemen, ¿verdad? Utilizándolos a ellos como el chivo expiatorio para eventualmente sacarse un poco la atención. Pero creo que, como lo dices, esto apenas está calentando y veremos de acá al próximo lunes si finalmente hablamos de los hutíes o terminamos hablando de los drusos, que también es otro tema que se las trae. Sí, y estamos hablando, cuando hablamos de los drusos, hablamos de Siria y de todo el movimiento interno que allí está sucediendo. Pegadito está el tema del ejército libanés, si realmente ha tomado o tomará las posiciones o desmantelará las posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. Y tenemos un montón de cosas. Se puede hablar de Azerbaiyán y se puede hablar de Rusia y qué pasa con Turquía. Mira, temas no nos van a faltar. Brian, te mando un abrazo enorme y seguramente la semana que viene vamos a estar hablando de alguno de todos estos temas o de todos medio juntitos. Bueno, un fuerte abrazo para vos y un cordial saludo a los oyentes de la radio. Chao. Gracias. Brian Acuña Obando es el licenciado en Relaciones Internacionales y aparte está ya por terminar la maestría en Relaciones Internacionales. Un fenómeno, un tipo que me gusta mucho escuchar y que curiosamente a él también le gusta escuchar este programa, así que arrancamos entre oyentes y hoy ya lo tenemos aquí como un gran profesional. 11:57, tiempo de música, de noticias con Ale Blanco y volvemos.